Tenemos el gusto el día de hoy de tener de invitado a Eduard, que es un amigo mío. Él es libanés, pero habla un perfecto español, un perfecto inglés, un perfecto Bueno, francés, perfecto es por mucho supuesto, un decir. Hablo perfecto algo. libanés y no sé, creo que italiano, alemán, chino también, por ahí ya está perfeccionándose. Entonces, como les digo, él es amigo mío y compartimos juntos los 5 años que yo estuve allá en Líbano muy de cerca porque fue del equipo que nos recibió y nos acompañó y nos ayudó a la inculturación y a conocer el país, la situación y a apoyar a las necesidades que buscábamos como Proyecto Fratelli. Entonces, la semana pasada, si se acuerdan, escuchábamos a Lara hablándonos un poquito de esta situación, ella desde Francia. Ahora Eduard, aunque él es libanés, él está desde hace unos meses trabajando en España. Su oficina está en Madrid, pero actualmente está en Barcelona como parte de un equipo marista de trabajo de pastoral, nuevos proyectos que traen a nivel regional y a nivel instituto. Entonces, bueno, yo les decía la semana pasada que pues nos va a acompañar él para platicarnos un poquito de primera mano. Yo le agradezco mucho porque para él son las 3 de la mañana, como algún otro invitado también. Eh, Entonces, Es un esperemos que placer, no se nos Andrés. quede por ahí dormido. Si no, pues ahí tienes tu cafetera, yo creo, libanesa a la mano para despertar. Se conectan aquí a alumnas de Tijuana, donde yo soy ahora, pero también de Monterrey, es decir, en general del norte de México. Y bueno, pues Ajá. nos da mucho gusto tenerte aquí, Eduardo. Alguna pregunta que surja por ahí te la iremos Igualmente, haciendo. Yo aquí puse perfecto. dos fotos de cuando estuvimos por allá. Pues bienvenido, gracias. Somos todo oídos. Muchísimas gracias de nuevo, Eduardo, por estar aquí. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias por la presentación. Eh, ¿Empezamos ya o esperamos? Ya empezamos. Ya empieza. Ya empezamos. Ya, las que falten se irán uniendo, pero tú ya comienza. Vale. Pues buenas tardes a todas. Eh, es una alegría estar con vosotras esta tarde, mañana. Y bueno, es una alegría también pues conectar de nuevo con Andrés porque estuvimos hablando y diciendo que hace un año que no nos hemos visto, casi un año. Así que mucho gusto estar juntos y compartir este rato. Eh, como ya ha dicho Andrés, me llamo Eduard, soy libanés, tengo 38 años, he sido pues antiguo alumno de los hermanos maristas en Líbano, en un colegio muy grande que Andrés conoce muy bien, el colegio de Chanville, cerca de la capital Beirut, no está lejos de la capital Beirut. Y ¿Se le fue el internet? Yo creo que sí. Bueno, esperemos a que regrese. No la saludé, Rosa y Carla, bienvenidas. y luego de la vida. Hola, buenas tardes. Te dejamos de escuchar, Eduard. No sé si nos escuchas. Bienvenida, Argelia. Buenas tardes. Buenas tardes. Les voy a mostrar mientras mapa del Está Líbano, con de donde él nos el micro estaba apagado. hablando. ¿Mande? Tiene el micro apagado también, ¿no? Sí. Bueno, Edward, ahorita ajá. va a ser cuestión del internet. Así se escribe, Eduard, Eduard, así como lo Eduard, tiene, exacto, sí. Eduard, Nombre francés. Eduard.
Ya te perdimos por unos momentos, Eduardo. No te escuchamos, tienes el micrófono apagado. Ah, sí. Perdonen que se cortó, no sé por qué. Sí, no hay Vale, problema. vale. Entonces, estaba diciendo que de toda la vida fue alumno marista y también muy activo en los grupos de juventud, en los grupos de vida cristiana. Luego integré el mismo colegio como profesor y luego como encargado de pastoral. Y en ese momento también empezó el proyecto Fratelli y nos hemos encontrado con Andrés y con otros hermanos, pues en la puesta en marcha de este proyecto. Y unos años después fue nombrado director también de mi colegio, del mismo colegio en el que fue alumno. Y hace unos meses terminé la dirección y me incorporé en un nuevo proyecto del Instituto Marista a nivel de la zona Europa. Así que estoy ahora basado en Madrid, trabajando en Madrid, pero trabajando para todas las obras maristas de la región Europa, Oriente Medio, por ahí. Pues es un poco mi vida hasta el momento. Eh, bueno, me pidió Andrés hablar hoy de la ideología del libanés. ¿Cómo piensa un libanés? Eh, Primero hay que destacar una cosa, que los libaneses no piensan todos igual. Hay un periodista libanés famoso aquí en Líbano que se llama Sarkis Naum y que dice que los libaneses no son un solo pueblo, son pueblos. Y en todos sus artículos de periódico tiene la famosa expresión que es suya, los pueblos libaneses. Nunca habla del pueblo libanés, sino que de los pueblos libaneses. ¿Por qué? Porque en el Líbano es un país confesional. El Estado no tiene religión oficial por sí, pero el Estado reconoce 18 comunidades religiosas que son, o confesionales, vamos a llamarlas, que eso no tiene nada que ver con la espiritualidad, el Evangelio, el Corán, son comunidades confesionales políticas, ¿vale? El Estado reconoce 18 confesiones y les reconoce sus derechos por igual. Y el sistema político está pues construido en torno a esas comunidades que tienen representatividad en el gobierno y en el parlamento. Es un sistema confesional totalmente. Con lo cual, con lo cual eh, en Líbano hay siempre pues como una doble identidad, ¿vale? El libanés se reconoce como libanés con cierta pertenencia a una tierra que es Líbano y a algunos rasgos culturales que son reconocidos como libaneses, pero por otra parte tiene esta pertenencia a su comunidad confesional política muy fuerte, a veces más fuerte que la ciudadanía libanesa global, que la pertenencia a una nación. Eh, lo que más complica la cosa es que a lo largo de la historia, estas comunidades han estado pues a veces enfrentándose y a veces conviviendo en paz. Total que sobre todo en los momentos de enfrentamiento, pues estas comunidades se van refugiando en potencias regionales e internacionales
por ejemplo, por poner un ejemplo, los cristianos católicos en el Líbano, a lo largo de la historia o tradicionalmente, han sido como los aliados de Francia, sobre todo en ciertas etapas, ¿vale? El Islam, por ejemplo, sunita, ha sido en momentos aliado de la Siria vecina. El Islam chiita, supongo que oís hablando mucho del Hezbollah. El Islam chiita, por ejemplo, está muy aliado o muy liado con Irán, con la Irán chiita, que tiene la misma confesión religiosa. Así que un libanés, pues siempre piensa en doble modo, ¿vale? Siempre está orgulloso de su país porque siente pertenencia a la tierra del Líbano, siente pertenencia a rasgos comunes que son los de los libaneses, pero al mismo tiempo siente una gran pertenencia, a veces más profunda, a su comunidad confesional política. Y por ahí va la cosa, con esta ambivalencia, si se puede decir de este modo. Hace unos años, bueno, a lo largo del siglo XX, pero sobre todo en los últimos años, también surge un movimiento político que llama a superar la tendencia comunitaria y a construir la ciudadanía. Es lo que llamamos en el lenguaje libanés el movimiento de la sociedad civil, es decir, grupos, sobre todo de jóvenes e intelectuales, que invitan a que se cambie el sistema confesional por un sistema más civil, por un sistema que potencie la pertenencia al Líbano como nación directamente y no a través de una comunidad confesional política. A lo largo de la historia también el libanés ha sido un gran viajero, un gran inmigrante. ¿Por qué? Porque la inestabilidad política y a veces de seguridad y económica que siempre ha conocido Líbano debido a sus equilibrios internos frágiles que acabo de explicar, o debido también a la situación de Oriente Medio, que es una región siempre en guerra, pues esta inestabilidad ha llevado a los libaneses a viajar, a emigrar a lo largo de la historia, ¿vale? Si recordamos a los fenicios, por ejemplo, que son nuestros abuelos, pues los fenicios eran ya de por sí un pueblo viajero, iban por sus barcos muy conocidas en el Mediterráneo a la búsqueda de nuevas colonias alrededor del Mediterráneo. Era un pueblo inmigrante y comerciante. En la historia más reciente, por ejemplo, la primera gran ola de inmigración libanesa empezó al final del siglo XIX, y se convirtió en un movimiento muy fuerte durante la Primera Guerra Mundial, en la que Líbano sufrió mucho a nivel de seguridad y a nivel también de economía y de seguridad alimentaria, sobre todo. Esa ola de inmigración pues ha llevado a muchos libaneses, por ejemplo, a América del Norte y del Sur, ¿vale? No sé si
pero quizás conozcáis algún libanés o algún descendiente de libanés por ahí, por México, ¿no? Y pues son descendientes de esta primera ola de la Primera Guerra Mundial. Luego se estabilizó un poco la situación durante los primeros años de la independencia libanesa, pero ocurrió una segunda ola muy grande con la guerra civil libanesa del 75 al 90, 15 años de guerra civil que llevaron a muchos libaneses pues a distintos rincones del mundo, por ejemplo, África, donde hay comunidades bastante numerosas, por ejemplo, Canadá, Estados Unidos y Europa. Y hoy día asistimos a la tercera ola grande en la historia reciente del Líbano debido a la situación actual de Oriente Medio de inestabilidad y debido a la actual crisis económica libanesa, que es la crisis más fuerte económica que el país atraviesa desde más de 100 años. También conlleva con ella movimientos migratorios muy grandes. Entonces, el libanés es una persona que está acostumbrada a viajar, ¿vale? A dejar su país por distintas razones y a insertarse en sociedades o culturas distintas. En general, las comunidades libanesas en el mundo son comunidades muy integradas, es decir, el libanés se integra en la sociedad donde va, aporta pues su trabajo, aporta su experiencia, porque en general la personalidad libanesa, el libanés es una persona con bastante cultura, es una persona que domina por lo menos 2 idiomas, por lo menos, muchas veces 3 también, tiene el sentido del negocio, así que se inserta de manera pues fácil en las comunidades de acogida y le aporta su experiencia y su modo de trabajar. También le aporta pues lo propio de su cultura, es decir, también el libanés aporta consigo esta pertenencia al Líbano. Las comunidades libaneses en las demás sociedades son al mismo tiempo, según un artículo que leí recientemente y coincido mucho con lo que dice, son al mismo tiempo abiertas e integradas en su sociedad, pero al mismo tiempo cerradas. ¿Cerradas en qué sentido? En el sentido de que cuando se encuentran los libaneses en el extranjero, pues hablan sobre todo del Líbano, de los recuerdos, de cómo hacían tal cosa o tal otra cosa, y hablan también de la política libanesa, así que traen también las divisiones confesionales y políticas de las que hablamos, ¿vale? Uh, pues siempre vivimos los libaneses esta, esta doble identidad nacional y comunitaria, incluso en las comunidades del extranjero. De manera general, pues hay muchos libaneses muy conocidos en el mundo que aportaron mucho al mundo de los negocios, al mundo de la cultura, y de los cuales el Líbano pues es orgulloso. Por ejemplo, en la historia nos acordamos de Gibran Khalil Gibran Khalil Gibran, que fue un autor pues de fama mundial, que escribió varios libros, sobre todo el famoso El Profeta, y bueno, es un autor de fama mundial. Y hay, claro, otros ejemplos también
más actuales, como por ejemplo el autor francófono Alexandre Najjar, que vive entre Líbano y Francia y que ha aportado mucho, por ejemplo, a la cultura francófona con sus escritos. ¿Cómo es, pues, vivir fuera del Líbano? ¿Qué significa vivir fuera del Líbano? Voy a hablar de mi experiencia personal, porque me toca ahora vivir fuera del Líbano, me tocó también en un periodo anterior, aunque más corto, claro. Siempre estamos en torno a esta ambivalencia, ¿vale? Es decir, el libanés tiene ganas de salir, siempre, tiene ganas de salir. ¿Por qué? Porque el libanés sueña a lo grande, ¿vale? Entonces trata siempre tiene sueños y proyectos de vida que quiere realizar y siente que la realidad de su país es muy pequeña o muy compleja. Entonces el libanés tiene ganas de salir, de viajar, y eso lo vimos a lo largo de la historia, fue así. Pero también cuando llega el libanés a un país distinto, pues se hace muy fuerte ese recuerdo del Líbano, esa nostalgia del Líbano, ¿vale? Bueno, vivir fuera del Líbano, para mí personalmente está siendo bastante difícil, bastante costoso a nivel emocional. Estoy hablando a nivel emocional, eh, aunque a nivel profesional, vamos a decir, me encuentro muy a gusto, pero a nivel emocional está siempre esta tensión, esta nostalgia de la tierra, de la casa, etc. Así que es un sentimiento también, pues, que comparto con mucha gente de la diáspora libanesa, sobre todo la diáspora reciente, ¿vale? Quizás no se encuentra el mismo sentimiento en descendientes de libaneses, es decir, en hijas y hijos de libaneses, pero que no crecieron o vivieron en Líbano. Simplemente sus padres son libaneses, pero ellos han nacido y crecido y vivido en otros entornos. Pero para la gente como mí, como yo digo, que han conocido el Líbano, que conocen el Líbano y que siguen teniendo lazos muy fuertes con su familia, con sus amigos, con la realidad sociopolítica del Líbano, pues es bastante costoso estar fuera, aunque estar fuera pertenece o está dentro de nuestro proyecto de vida, tal y como lo entendemos actualmente. Vuelvo un poco a la diversidad libanesa, porque como ya sabéis, el país es muy diverso, la sociedad libanesa es muy diversa y tiene como dos grupos grandes confesionales. Tiene 18 comunidades confesionales, pero que podemos agrupar en dos grandes grupos: los cristianos de todas confesiones, católicos y otros, y los musulmanes también de todas confesiones. Convivir no siempre ha sido fácil, es decir, hemos conocido guerras que tenían como inicio, vamos a decir, las pertenencias confesionales de cada grupo, pero que esa pertenencia no era la real esencia
de los conflictos, escondía otras razones más profundas, pero siempre en Líbano se ha utilizado la religión, la confesión, como para iniciar enfrentamientos e iniciar guerras. Así que convivir no siempre ha sido fácil. Aquí también tenemos una ambivalencia. Queremos ser un ejemplo de convivencia entre religiones, entre distintas religiones. Y en realidad lo somos y lo fuimos y seguiremos siéndolo porque hay experiencias de convivencia muy interesantes y muy exitosas en el Líbano. Los periodos de paz son periodos de mucha convivencia, es decir, la gente vive normalmente en el día a día, se dan incluso encuentros espirituales entre distintos grupos religiosos. Pero en otros momentos de la historia, pues esta convivencia no es tan exitosa y lleva a enfrentamientos. Así que, como siempre, como en todo, el libanés vive esta tensión entre el querer ser y el ser en verdad un ejemplo de convivencia, sobre todo en medio de una región de Oriente Medio que no es tan tolerante. Y por otra parte, tensión con la tendencia de separatismo, de poner fronteras, de encerrarse en su propia zona de confort confesional. Siempre hay esta ambivalencia. El Líbano es un país que todavía aún se busca, si puedo decir así, se busca. ¿Qué quiere ser? Quiere ser un ejemplo de fraternidad y de convivencia. Pues está así y lo ha sido en distintos periodos de la historia. Tiene experiencias muy fuertes en este sentido. Pero también tiene otro tipo de experiencias más violentas, más de encerrarse, de enfrentamiento. Estamos como pueblo en búsqueda aún. Pues si el Líbano logra ser un puente entre los distintos grupos confesionales que lo conforman, pues eso será un ejemplo muy grande de construir puentes y de tender lazos entre las personas. Sería un ejemplo para el mundo. Y el Santo Papa Juan Pablo II, que todos conocemos, pues nos habla del Líbano como mensaje de convivencia, mensaje de fraternidad para el mundo, porque el Santo Papa recoge ese aspecto de la experiencia libanesa y en el sínodo para el Líbano que presidió en el 1997, si me acuerdo bien, pues lanzó este mensaje, este desafío a los libaneses. Les invitó a hacer realmente un mensaje para el mundo, un mensaje de convivencia y de fraternidad entre religiones. Y creo que es un modo muy acertado de construir un mundo nuevo, un mundo de la fraternidad. Así que, bueno, parte de la experiencia libanesa es esa. ¿Qué queremos ser? Queremos ser un ejemplo para el mundo, personas que tienden puentes, o nos vamos a encerrarnos, a aislarnos en nuestras pequeñas pertenencias comunitarias. Es el desafío de siempre del libanés. Y con esto ya me callo y no sé si hay tiempo, Andrés, para preguntas, para diálogo, para aclaraciones. Sí, tenemos 15 minutos para
alguna pregunta, alguna inquietud de lo que hemos ido viendo ya hasta ahorita en estas pues 7, 8 semanas sobre el Líbano, sobre Medio Oriente, algo que quieran comentar, compartir o preguntar. Yo, bueno, mientras se anima alguien, sobre el conflicto actual, bueno, ahorita bien les doy la palabra a Maribella y Claudia. Tú, Eduard, ¿ves alguna salida? Yo sé que no hay recetas ni soluciones fáciles, pero ¿cuál podrá ser el fin, digamos, de este conflicto libanés que parece que va en picada y no se ve, solo que no se detenga, sino que sigue cayendo, sigue haciéndose más complejo, más difícil? Desde tu perspectiva, ¿qué sigue para el Líbano? Pues la situación actual es muy oscura y tiene varias facetas. Estamos en una crisis económica muy fuerte, debido sobre todo a la débil actividad económica, debido a la caída de la moneda nacional, la libra libanesa, que perdió en 2 años más del 90% de su valor. Pues eso genera mucha pobreza a la que el Líbano no estaba acostumbrado. Es decir, Andrés conoce el Líbano muy bien en estos últimos años y este cambio está siendo muy violento para los libaneses que estaban acostumbrados a un nivel de vida un poco alto, pues se está siendo muy violento este cambio. Y esa crisis pues tiene varias razones. Tiene raíces en la corrupción, es decir, hay que hacer un trabajo muy importante a nivel de la corrupción, ¿vale? De impedir la corrupción, de luchar contra la corrupción, que es muy fuerte en la clase política y en el sector público. Tiene sus raíces también esta crisis económica en un modelo económico que importa mucho y produce poco, y tiene también raíces en la política, es decir, en los conflictos políticos que son nacionales y regionales. Sobre todo, es bastante complejo explicarlo todo, pero lo puedo resumir en que en Oriente Medio hay una tensión muy grande entre dos campos. Un campo representado por Siria, Irán, Rusia por una parte, por ahí, y por otra parte, pues Occidente, Estados Unidos, Francia, etc. Y estos dos campos, cada uno tiene aliados entre los políticos libaneses locales y los partidos libaneses locales. Líbano siempre ha sido un país muy sensible a la política regional e internacional, ¿ah? En el doble sentido, es decir, cuando las naciones del mundo están de acuerdo, pues en Líbano hay paz y prosperidad. Pero cuando las naciones del mundo, o por lo menos de la región nuestra, no están de acuerdo y están enfrentándose políticamente y económicamente y militarmente, pues en Líbano no vamos bien, porque siempre tenemos consecuencias de todos estos conflictos en nuestra propia tierra. Así que la crisis actual, las soluciones que se ven son, las soluciones internas son poner en marcha reformas
económicas y también éticas, es decir, de combatir la corrupción y de actualizar la economía, de relanzar la economía. Y a nivel político, pues se está necesitando como un acuerdo entre los grandes países de la región o que intervienen en la región para lograr un poco de estabilidad. No sé si esto responde, Andrés, a tu pregunta. Sí, muchas gracias, Eduardo. Maribella, y luego Claudia, y luego Carla Arellano. Bueno, era un poquito de esto que ya comentó, pero aparte, ahorita las clases sociales, ¿cómo se encuentran? O sea, ¿cómo está la situación en clases sociales en el país? ¿Está Sí, completamente dividido? O sea, ¿cómo es? sí. Bueno, Líbano siempre contaba con su clase media. La clase media libanesa, una clase pues ha sido siempre presente, una clase media que no es pobre, que no es rica, que tiene medios, que ha podido enviar sus hijos y hijas a la escuela, a la universidad y ha podido desarrollar una actividad económica, ha sido siempre muy presente en el Líbano hasta el día de hoy. La crisis actual está, pues lo más grave de la crisis actual a ese nivel social es que se está comiendo la clase media, es decir, muchas familias perteneciendo a la clase media se han, se han puesto pobres o se han empobrecido, si no me equivoco en el uso de la palabra. Se han empobrecido debido a la crisis actual. Otras familias o personas de la clase media pues han emigrado o han buscado trabajar fuera, eh, como es el caso mío, por ejemplo. Eh, y por tanto, los que quedan en el país son un gran grupo pobre o empobrecido y un pequeño grupo, una minoría muy rica que está aprovechándose del poder y no quiere realmente cambiar. Y en general son la clase política y las personas que les rodean. Un aspecto de la crisis actual es que se va desequilibrando las clases sociales en el país. Antes había un cierto equilibrio, una clase media numerosa que daba un poco equilibrio a la sociedad. Hoy día se está poniendo muy grande esta diferencia entre clases sociales. Ok, muchas gracias. Gracias, Eduardo. Gracias. Adelante, Claudia. Buenas noches. Muy interesante todo lo que nos Bueno, estás compartiendo, pero a mí sí me llama mucho la atención la poca, bueno, congruencia que existe. Tú ahorita mencionabas en que el Santo Padre dice que hay que saber convivir entre todas las religiones que existen allá. Yo pienso, pues si a veces es difícil ponerse uno mismo de acuerdo, así te veas en el espejo, a veces te caes gordo, pues ¿cómo te vas a poner de acuerdo con tantas ideologías? Entonces, tú dices, es un país donde nos gustaría que hubiera paz, hubiera armonía, pero es poco congruente, tú lo acabas de mencionar, o sea, se pelean, yo lo entendí así, se pelean por todo. Y me llama la atención, como dice ahorita el hermano Andrés, que pues en toda aquella región, pues es donde nació Jesús, ahí estuvieron, o sea, la poca, la poca empatía que hay
con eso, o sea, que inclusive hay con la religión, porque pues los conflictos, como tú lo dices, muchas veces son religiosos, otras veces son políticos, entonces eso me llama mucho, mucho la atención, o sea, ¿cómo van a lograr ponerse tantas religiones o las 5 o 6 que haya de acuerdo para poder convivir y respetarse, ¿verdad? Sí. Entre ustedes mismos, y eso ha provocado, como dices tú, que la gente salga, porque pues no están de acuerdo en el modo de vida, ¿verdad? Y tú lo acabas de explicar, pues económicamente ahorita pues están más, y eso agrava más la situación de ustedes. Entonces sí me llama mucho la atención lo que te acabo de compartir, la poca congruencia que hay entre las palabras y los hechos. Muchas gracias. Totalmente, Claudia, gracias por decirlo. Eh, eh, he utilizado a lo largo de esta intervención mucho la palabra ambivalencia para describir este, esta diferencia entre lo que deseamos ser y lo que se nos invita a hacer desde la iglesia, por ejemplo, y los hechos reales. Pues, ¿cómo lograr esa convivencia? Pues logrando que haya más gente educada en la mentalidad del encuentro, de construir puentes, de dialogar, potenciando esa educación en el diálogo, ¿vale? Se logra así, que haya suficientes grupos sociales con esa mentalidad de construir con el otro en lo común que tenemos, ¿vale? Eh, en periodos de la historia libanesa esto ha sido posible y hay ejemplos reales de eso. Por ejemplo, en nuestro colegio, en el colegio marista que os contaba al principio, pues teníamos un programa dentro de la pastoral que llamábamos programa de diálogo y invitábamos a un colegio musulmán, a alumnos de un colegio musulmán, a venir en el nuestro y otras veces nosotros íbamos allá. Así que hay ejemplos muy bonitos y muy logrados de esa convivencia. Pero también hay hay la otra realidad de enfrentamiento. Está siendo difícil. No digo que es un reto fácil, pero digo que también tenemos experiencias de éxito a este nivel que se pueden pues desarrollar. La crisis actual no está ayudando, la crisis actual está llevando a la gente pues mucho a salir, como ya he descrito, o los que quedan a encerrarse. ¿Ah? Porque los políticos corruptos para protegerse, pues intentan pues potenciar el miedo frente al otro y encerrar la gente en sus grupos comunitarios para que no piensen en otro tipo de sociedad, ¿vale? Y para que acudan a ellos, a esos políticos corruptos. Está siendo difícil, está siendo difícil compaginar el sueño de la convivencia con la realidad. Y los medios no están claros, ¿no? Yo creo que pasan mucho por la educación de la sociedad en el diálogo. Gracias, Eduardo. Muchas gracias. Adelante, Carla, nomás antes de que hables, quien se conectó como Joe Cool, si me puede escribir su nombre para anotarlo en la lista, por favor, porque no lo tengo así registrado. Adelante, Carla, y la última pregunta, Rosa Rincón. Hola, buenas noches. Yo Bueno, tengo una duda. Nada más. Me imagino yo que todos los que salen o que están fuera del Líbano
Carla, También, perdone, pero no se te oye muy bien. Al menos ¿se yo escucha, se no escucha oigo muy mejor? bien. ¿Se escucha mejor? Un Que ha- poquito mejor, si puedes hablar más fuerte, es que se oye mucho Ah, ruido. sí, sí, hay mucho bueno, ruido. no sirve mi micrófono. A ver si se me escucha. Mi pregunta es si se les permite a los que están fuera del Líbano enviar dinero o para ayudar económicamente a los que están dentro del Líbano. O sea, si eso es lo que está ayudando también en la economía para que puedan subsistir. Sí, de hecho, sin esto, es decir, sin el dinero de la diáspora que entra en Líbano, pues creo que actualmente habrá mucho más pobreza en el país. Lo que está ayudando al país ahora mucho es el dinero que la diáspora, es decir, los libaneses de fuera, mandan a sus familiares que están dentro del país. En un artículo que leí hace 2 meses, estimaba este total de ingresos de la diáspora en el país a 7, creo 7, 8 billones de dólares, ¿vale? Es decir, es una cantidad muy grande y que ayuda a sostener muchas familias. Gracias. Rosa Rincón, adelante. Sí, gracias. Una pregunta, ¿es difícil ser turista en el Líbano? ¿O si es posible? Es posible, sí, es posible y no es difícil, es muy fácil, sobre todo ahora, porque antes de la crisis, antes de la devaluación de la moneda nacional, Líbano era un país bastante caro, es decir, tenía uno que tener un buen presupuesto para poder ir de turismo al Líbano. Hoy con la devaluación de la moneda nacional, eh, no sé, con 200, 300, 400 dólares, o como mucho, pues uno puede tener unas vacaciones de maravilla en el Líbano. En las playas, bueno, hay turismo de playas en el verano, claro. Hay turismo de esquí en el invierno, porque tenemos montañas bonitas y nevadas. Y hay mucho ecoturismo por esas montañas que tenemos. Hay museos, hay turismo religioso. Eh, antes de la crisis económica y de la pandemia del COVID, teníamos pues una vida nocturna muy rica de discotecas, de bailar, etcétera. Eh, sí, tenemos sitios arqueológicos como los que salen en las fotos, sobre todo ruinas romanas muy importantes y unas de las más grandes fuera de Roma están en el Líbano. Pues hacer turismo en el Líbano es muy agradable, la verdad, y hoy día es poco costoso, cuesta poco comparado con antes. Cuesta poco, sobre todo para los que disponen de monedas fuertes internacionalmente, como son el dólar o el euro. Gracias, Eduard. Bueno. Joe Cool tiene la mano levantada. No sé si. Hola, Adelante. hola Andrés, soy Isabel Galván. Estoy aquí escuchando la plática, está súper interesante y pues muchas gracias. Ok, muy bien, gracias. Aquí para anotar el nombre. Bueno, pues muchísimas gracias, Eduardo. Aquí te leo algunos comentarios. Señor Yabre, gracias por su valioso tiempo y darnos a conocer más de su país, religión, política y sus conflictos. Araceli pregunta, quisiera saber si las mujeres qué nivel educativo o pueden estudiar o solo los hombres. Yo ya le respondí que sí, en general las mujeres también estudian hasta la universidad porque el Líbano es un país muy abierto.
Argelia nos pregunta cómo ves al Líbano en 10 años, no sé si nos dé tiempo de contestar. Maribella, muchas gracias, Eduard, por este tiempo que nos dedicó, se valora el doble por la hora y la superdisposición. Muchas gracias por todo lo que nos compartió, me quedo Es un placer. Con ganas de escuchar y de aprender más. Bendiciones y éxito en sus nuevos proyectos, en su nueva comunidad. Rosa, gracias, se ven lugares bonitos. Si quisieras terminar a lo mejor respondiendo así de manera breve, ¿cómo ves al Líbano en 10 años, Eduard? ¿Cómo lo sueñas? ¿Cómo te imaginas? Pues aún conociendo la dificultad, lo difícil que es la situación actual, sigo teniendo mucha esperanza, porque los libaneses somos un pueblo activo, somos un pueblo pues trabajador y tengo esperanza en que podamos pues superar un poco por lo menos el contexto político y lo de la corrupción y bueno, empezar algún cambio. Tenemos una ocasión muy cerca, que son las elecciones legislativas de finales de marzo y las elecciones presidenciales de finales de octubre del 2022. Son ocasiones bastante cerca en el tiempo y son ocasiones para empezar un cambio para de aquí a 10 años, pues el Líbano sea de nuevo pues un ejemplo de convivencia y de prosperidad en la zona de Oriente Medio. Pues sí, entonces el 2022 será un año importante, ¿no? A nivel político, pero en función de eso, en todos los demás niveles, esperemos que así sea, que el Líbano tenga la paz que se merece para todos los libaneses y la región. Ojalá, Sí. lo esperamos. Y cuenta con nuestras oraciones por ti, Eduard, por tu trabajo, tu familia, por nuestro querido Líbano. Gracias de veras de todo corazón por tu tiempo y por haberte levantado y por el cariño para compartirnos todo esto. Que Dios te bendiga y estamos en contacto, ¿eh? Muchas gracias, Andrés. Ha sido un placer y muchas gracias a todas vosotras también por la escucha y el intercambio. Muchas gracias. Gracias. Gracias, que pases. Gracias, hermano. Duérmete otro ratito, Eduard. Descansa. A descansar. Venga, adiós. Buen día. Un abrazo. Gracias. Bye.